Buenos días, ¿qué tal? Estoy encantado de estar con vosotros hoy para hablaros de un tema apasionante, que son los leones. Bueno, los bebés leones. Hay que saber que los leones aprenden jugando, aprenden cosas muy interesantes y muy útiles para su futuro, que es como cazar, limpiarse, usar una serie de elementos para vivir y para desarrollarse en un mundo natural, que es muy hostil. Os voy a leer una parte de el gran teórico Tolstoy en su libro ¿Qué es el arte? Y él dice Carlos Darwin que la belleza es un sentimiento natural, no solo en los hombres, sino en los animales. Los pájaros adornan sus nidos y se fijan en la belleza en sus relaciones sexuales. La belleza, por otra parte, es un conjunto de nociones y de sentimientos diversos. El origen de la música debe buscarse en el llamamiento dirigido por los machos a las hembras. Siguiendo a Herbert Spencer, el origen del arte debe buscarse en los juegos. En los animales inferiores, toda la energía vital se emplea a asegurarse de la vida individual y de la raza. Pero en el hombre, cuando sus instintos están satisfechos, queda un exceso de fuerza que se consume en los juegos y luego en el arte. Muy interesante, ¿eh? Entonces, esto es lo que nos dice durante millones de años la naturaleza. Hasta que en 1960 llegue un señor llamado Victor Lowenfeld y dijo todo lo contrario. ¿Y qué hizo todo el mundo? Pues tomárselo muy en serio. Básicamente él dice, es un teórico y profesor artístico, que cuenta, que introduce el arte en el mundo educativo en instituciones formales, y cuenta que el arte no es para nada un vector de conocimiento, sino que sirve para la autoexpresión del niño. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues los artistas huyen y desertan las instituciones formales y crean una grande brecha entre estos dos campos, que es la educación y el arte, ¿no? Eso es la fotografía que tenemos hoy en día. El arte y la educación no hay tanta mezcla. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer sería qué elementos útiles los educadores o la educación podría inspirarse en el mundo artístico. Eso, para contestar a esta pregunta, os debo presentar a dos personas, autoras de este libro, Art Thinking, que son María Caso, productora cultural, y Clara Mejías, una docente suya, que han escrito este libro, y por los que les interesa y los que no, os debo decir que tenéis que comprarlo o leerlo o alquilarlo, lo que sea, porque es una fuente de reflexiones, contactos, metodologías muy interesante. Es esto. Os voy a contar cuatro temas, cuatro reflexiones un poco que podemos sacar de esto. ¿Qué son? El pensamiento divergente. Durante muchos años, en la escuela y el pensamiento lógico está muy unido. Antes de Internet, por ejemplo, los profesores son ellos que detienen el saber. Todo lo que necesitas saber, contestar a las preguntas, ellos saben la información. Llega Internet y ya somos saturados de información. Tenemos demasiada información y tenemos que sacar y desarrollar el pensamiento más creativo, más crítico, preguntarse por qué esta información es buena, esa no, intentar un poco cambiar los tipos de pensamientos. Un famoso matemático y, ¿cómo se llama? Economista, César Molinas, dijo que todos los trabajos que ya no van a necesitar creatividad en el futuro se van a acabar, se van a desaparecer. Su opinión, podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, es una visión que a mí me interesa. Entonces, una pregunta interesante es, ¿pero qué es la creatividad? ¿Qué podemos entender con la creatividad? La creatividad es una facultad de crear, por eso estamos todos de acuerdo. Pero
es más allá que esto. Si tú dices, bueno, no soy creativo, yo no sé cantar, yo no sé bailar, no sé pintar. Entonces, tenemos muchos clichés sobre nosotros mismos que tenemos de la escuela o de la infancia profunda que hemos dejado de hacer, que es crear en nosotros mismos. Una serie de mitos que nos vinculan a la escuela o los amigos o la familia, que es, por ejemplo, pues solo los genios saben crear, yo no puedo enseñar a crear a mis niños, no lo sé. Depende del tipo de personas también. Esto, bueno, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los creativos, tiene que ser completamente falso. Todo el mundo puede desarrollar su parte creativa, depende del ambiente en el que se crea. Podemos buscar referencias, tener más ojo. Entonces, cuanto más vemos y más interés metemos en esto, ya más creativos podemos ser. Os he preparado, bueno, no preparado, pero son 3 tipos de ejercicios que podemos ver juntos rápidamente, que son Scamper, bien mal interesante y combinar ideas. Son 3 ejercicios básicamente para desarrollar un poco la creatividad. En Google habrá más cosas que podéis buscar, pero por ahora estos 3 son interesantes. En escuelas de diseño les usamos bastante para la fase divergente, justamente para crear contenido y buscar y conectar con ideas. Scamper básicamente es sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar y reordenar. Eso sirve muy bien para un servicio, un producto que está ya en marcha y queremos innovar, queremos crear cosas, ¿no? Entonces, para generar ideas está muy bien. Luego tienes el bien mal interesante. Bueno, eso, como se dice, es coger un tema y preguntarse las cosas buenas, las cosas malas y las cosas interesantes. Y por último, combinar ideas, que es interesante también, que trata de coger 2 palabras, por ejemplo, piedra y cámara de foto, e intentar combinar lo máximo de ideas que nos viene a la cabeza para crear un nuevo producto, ¿no? Soy capaz de crear una cámara tan sólida como una piedra que nunca se rompe. Eso es una idea. ¿Podría pulir una cámara de foto con una piedra? ¿Podría construir una pared con cámaras de foto? O quizás una pregunta buena sería, ¿y si creamos una cámara de foto en forma de piedra para dejar en la naturaleza para que los animales no nos vean y podamos crear documentarios buenos? Eso es quizás la mejor pregunta, ¿no?, que hacerse. Todas esas preguntas y estos ejercicios tienen que seguir un orden y un proceso. En el proceso creativo hay varios, pero aquí os he preparado uno que es un poco similar a todos, que es, número 1, la preparación. Es el momento que investigamos. Allí no tenemos que juzgar las ideas, tenemos que fluir, tenemos que crear ideas locas, menos interesantes, menos interesantes, pero crear. La segunda es la incubación. Ahí ya empezamos a criticar, empezamos a juzgar un poco más, a sentar un poco las ideas más locas que las buenas. Iluminación. No es tan espiritual, pero sí que es, ya tenemos un concepto, ya tenemos una idea, vamos por ella, ¿no? Y por fin falta la evaluación. La creatividad también tiene medidas, hay que medir, hay que tener feedback, y antes de implementación. Para ilustrar un poco este proceso, os he preparado un caso, que es este. Fue un proyecto personal junto con 3 amigos, que fue crear una marca de croqueta. Para un francés es un poco raro, pero bueno. Ya sabrás que la croqueta genera emoción, ¿no? Cuando os hablo de croqueta, os hablo de vuestras madres, de vuestras abuelas. Entonces, a crear un nuevo producto así, tienes que tener mucho cuidado en qué te metes, porque siempre hay la de mi abuela es mejor, o bueno, no llegas, chiquitín. Entonces, esas son cosas que hemos tenido que afrontar, pero buscando ideas y pensando diferente, hemos sacado este producto que fue combinar croquetas con salsas y sacarlas a la calle un poco, porque la croqueta siempre es restaurante, bar, quedarse un poco así en platitos, y nos gustaría sacarla a la calle, que sea un poco más street, ¿no?, un poco urbanita. Luego aquí, bueno, tenemos más fotos. ¿Y qué pasó con eso? Pues fue un proyecto con un certain éxito, perdón.
la gente les encantó. O sea, que subían fotos, compartían en las redes sociales y hemos visto que la gente esperaba esto, ¿no? Como, joder, por fin hay las de mi abuela, pero hay una nueva croqueta que es esta. Entonces, no estoy compitiendo con ella, pero es una alternativa. Bueno, es el ejemplo de croqueta, pero podemos aplicarlo a varios campos, ¿no? Y a nivel de prensa también salimos en un montón de cosas. Bueno, eso fue nuestras madres que estaban contentas. Bueno, eso era el primer punto. Segundo punto, podemos hablar del placer. El placer es un elemento fundamental en el proceso creativo. Y es una cosa que creo, y a lo mejor me equivoco, pero que hemos perdido un poco en la educación. Creo que tendríamos que meter un poco más de placer en nuestras clases, en vuestras clases, y en el mundo educativo en general. El famoso Ken Robinson, teórico y profesor británico, que ya es Sir, dice que las escuelas matan la creatividad. Es un poco duro con las escuelas, pero es su sentimiento y él sabe de qué habla. Y dice básicamente que tenemos temor, miedo al fracaso. Y que cuando somos niños siempre estamos jugando, queremos experimentar, queremos intentar nuevas cosas y en la figura adulta ya no, te equivocas, es así, buena nota, mala nota. Entonces frustra un poco al niño y le baja un poco su creatividad. ¿Qué les gusta a los niños? Pues les gustan contextos, mundos en los que pueden experimentar, desarrollar su potencial creativo, su potencial físico, mundos como el teatro, mundo como el dibujo, mundo como la danza, la música también. Pero si somos realistas, no solo eso. Les gustan también los videojuegos, muy violentos, otros y otros. Les gustan las emisiones de tele espectaculares, muy culturales. Les gusta este tipo de cosas también. Pero también esto, YouTube y los youtubers, humoristas, deportistas, maquilladoras, todo tipo de información que les estimula y que pueden recrear en casa, ¿no? Experimentar. Eso es algo que les capta mucho la atención. Pero también Facebook, Snapchat y el Instagram. Todos esos elementos vemos que son mundos virtuales, ultra adictivos, que captan la curiosidad de los niños y de la gente en general. Entonces podemos hablar de aspirador de curiosidad. Y si hablamos de curiosidad, es un tema bastante importante en el proceso de conocimiento, porque la curiosidad es lo primero que hablamos. Por ejemplo, si vosotros, imaginaos, en vuestra aula con los niños y estáis tratando un tema muy interesante y todos los niños están así mirándolos, que es increíble lo que contáis y hay una conexión, es genial, y de repente llega en la aula una jirafa y de repente el foco de atención hace así a la jirafa y perdéis totalmente el link que tenías con los niños de transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces la curiosidad es el punto uno para captar la atención y poder ir más allá en la interacción para el conocimiento, perdón. Este señor, Ramsey Harvey, francés también, en un TEDx de Champs-Élysées, habló de esto, habla de la curiosidad y la importancia de la curiosidad. Él, su importancia, lo que trataba de importante, era intentar buscar maneras de captar la curiosidad de los niños. Y desarrolló un proyecto personal, junto con un amigo socio suyo, que se llama En Piste l'Artiste, que trata de talleres, exposiciones ludo-educativas en las que los niños pueden experimentar, jugar a través del diseño y de las nuevas tecnologías. Os he traído un video pequeñito para ilustrar un poco esta iniciativa.
Bueno, como habéis podido ver, son talleres muy metidos en el campo de la tecnología, pero también hacen serigrafía, cocina molecular, varios temas que interesan a los niños. Y eso captaron que es una curiosidad que los niños, una cosa que los niños le motivan y les trae curiosidad. Eso es otro caso que está en Francia también, que es mi amigo Gorka, por Biarritz y por la zona del País Vasco francés, que ellos lo que hacen es sensibilizar a los niños todo el tema ecología y sobre todo del agua. Recogen el agua de los Pirineos hasta el mar y ver todo el proceso de dónde pasa, dónde los puntos de polución, por qué no, por qué sí. Y han desarrollado un juego con test y para estimular un poco a los niños y cada día me cuenta que es un experimento que les interesa mucho también. Y aquí, para terminar con este tema, el tema Didar es lo mismo que Gorka, pero más el tema historia del arte y arqueología. Entonces hacen lo mismo, talleres ludoeducativos, exposiciones y funcionan bastante bien. Si vemos que la curiosidad trae la atención, podemos decir, gracias a este señor Francisco Mora, que el cerebro solo aprende si hay una emoción. Entonces, si recapitulamos, tenemos curiosidad, atención, emoción y aprendizaje. Eso es un poco la línea lógica del conocimiento, ¿no? Curiosidad, atención, emoción, aprendizaje. Era el segundo punto. El tercer punto, productos culturales. Somos todos artistas. Tanto vosotros que los niños, dejemos de dejar el arte en las manos de pocos que manejan, que dicen, sí, yo soy escultor, yo soy artista, yo soy pintor. No, yo creo que el arte tendría que ser, somos todos. Pedagogía, hacer pedagogía en clase, en una aula con niños, ¿tendría que ser arte? Pregunto. Yo creo que sí. Como lo dice María Caso, tenemos que empoderarnos de procesos artísticos y culturales. ¿Cómo lo hacen esa gente? Que se llama Pedagogías Invisibles. Están basados en Madrid y ellos dicen, los participantes de nuestras acciones y proyectos desarrollan la capacidad de mirar de otra manera, ver más allá de lo que es evidente. Descubren el potencial de los aprendizajes cotidianos y salen de su zona de confort para abordar los conflictos del mundo actual. Además de trabajar con niños, trabajan con adultos. Aquí os he extraído también un vídeo para ver un poco cómo funcionan y es muy interesante porque veis algunos talleres enfocados a los niños y con una serie de temas que os puede interesar. El proyecto de Casa a la Plaza consistía en desarrollar herramientas para que los niños de primaria fueran más capaces de intervenir sobre las ciudades de una manera más activa. Para que ellos pudiesen salir del colegio, hacerse un montón de excursiones fuera, poder estar en el retiro, en Madrid, en Matadero, son espacios que ellos nunca habían visitado. Y también yo creo que se lo contagian un poco a sus familias. Yo me he divertido mucho, he aprendido mucho. No podría decir mejor los días que he pasado. El proyecto U6U4 consiste en hacer una serie de autorretratos, pero en vez de hacerlo a través de la pintura, vamos poniéndole sonidos, viendo a qué sonaría ese autorretrato nuestro. La experiencia de levadura para mí ha supuesto una manera diferente, digamos, y renovada de acercarme a los alumnos. Ha hecho que yo entienda la educación de otra manera. En el proyecto Los datos del jardín botánico, yo estaba muy interesado en trabajar con el libro digital. Me interesaba mucho que estos chicos pudieran interpretar un paisaje a través de unos datos que no fueran simplemente visuales o sonoros. La idea del proyecto ha sido
The project is a stop frame motion animation project, and the idea was to encourage children to explore possibilities of stop frame animation. The challenge of the project really was to invite the children to participate in the creative process, which is quite difficult for young children. This project has been really great for me and for the kids because they've learned about creativity, about getting to the same point. One of the difficulties they found was getting to an agreement and get a lot of knowledge and ideas and everything. Tabú es un proyecto que lo que hace es explorar los tabúes culturales, sociales, de tal manera que los chavales se enfrentan a saber la opinión de los otros y en ese espacio un poco de vulnerabilidad en el que uno tiene que explorar algo que le resulta un poco incómodo, pues descubre que hay otras personas que también piensan como él. También elabora cosas muy interesantes como creador y como educador. Esta mesa de poder hacer una dinámica creativa, experimental, pero en un entorno reglado. Para mí participar en la aula ha sido una muy buena oportunidad para que nos enseñaran cosas y como cosas que normalmente no podemos hablar, sí que nos saben muy bien poder expresarlas. Nos ha sorprendido mucho las opiniones y los comentarios tan maduros que ellos hacían y el tema de límites, prohibiciones, cosas que se dan así porque sí y ellos no saben por qué. La verdad es que es muy interesante y muy enriquecedor. Bueno, si os interesa y si no también, os dejo el contacto de una profesora que habéis visto en el vídeo, que trabaja en el Colegio de los Hermanos Amorosos y se llama Cristina Álvarez, y aquí os dejo su mail si necesitáis preguntarles dudas o cosas que os interesen. Además de los niños, este proceso creativo que hemos visto funciona también en el mundo profesional y empresarial. Participé en un curso, un programa que se llama Red de Industrias Creativas en el IE de Madrid este año, y fue como, pensar y tratar de enseñar a emprendedores del sector creativo a repensar su empresa a través de talleres y ejercicios que teníamos que hacer para reflexionar sobre nuestra empresa, sobre nuestra propuesta de valor, el business plan, exactamente cosas que en parecer para un creativo que del mundo de la empresa que le da un poco escalofrío, números, finanzas, un poco le da miedo, y acercar un poco este mundo al mundo creativo con cosas un poco más divertidas, más lúdicas. Fue muy interesante. Y, en fin, este tema para terminar sería, os dejo SEMOS 98, que están en Sevilla, tratan de innovación social y cultural, muy interesante. Aquí tenéis su web, y también el estudio, Carimera Estudio, que está aquí en Madrid, y tratan de hacer productos culturales con niños, adultos, y aquí tenéis la web, es muy interesante también. Para resumir un poco, si os acordáis, pensamos divergente, tengamos placer, seamos artistas, y para terminar, proyectos colaborativos. ¿Qué es eso? Nuestro mundo hoy en día tiene una tendencia a compartir cosas, a colaborar. Lo habéis visto con un montón de cosas que os vienen a la cabeza ahora mismo, como BlaBlaCar. ¿Conocéis BlaBlaCar? Todo el mundo conoce aquí, ¿no? Es un ejemplo perfecto, creo, para hacer un paralelo entre el pasado y la actualidad. Si vamos a coger un ejemplo de una compañía de bus, que no voy a decir el nombre, vamos a comparar la experiencia que tenemos entre un bus y un viaje en bus y un viaje en BlaBlaCar. En el bus, yo soy viajero, entro en el bus, me subo, viene el conductor y ya está, viajo. No hay interacción, nadie habla, el conductor conduce, tiene todo el poder en él mismo porque es el único que conduce, no hay interacción, yo no hablo con nadie, es un poco una experiencia un poco pobre, no propicia a compartir, ¿no? Mientras que en BlaBlaCar
No sé si habéis viajado algunos con esto. A veces te toca un pesado que te habla durante todo el viaje y no quieres hablar, pero bueno, por lo menos hay interacción, puedes compartir, a veces puedes conducir también y al final compartes, experimentas, creas nuevas conexiones, ¿no? Y podemos hacer el paralelo entre las aulas del pasado, con el bus, con el profesor, como os tengo aquí, alguien que habla, que tiene el poder, gente que escucha, poca interacción, y hacer una experiencia mucho más lúdica, mucho más cercana, que es la de BlaBlaCar. Una hora donde todo el mundo se está mezclando, propicio a la comunicación, a interactuar. Sé que hay gente que les interesa este tema, otros que no, pero bueno, yo creo que es abrir un poco las mentes y probar, ¿no? Más que otras cosas. Probar con cómo lo hacen esa gente. Os he preparado 4 ejemplos que son muy interesantes. Cada uno tiene un tema que es atrapados en el acto. Tratan de esto a través de la performance. La performance va a ser uso del cuerpo, más escenográfico, jugar con el cuerpo, los sentimientos, la cara. Eso es más con la performance. Basurama es muy interesante también. Es un poco como Gorka lo hacía con los niños y con el agua, pero son a nivel mucho más potente, que hacen actos sociales en la naturaleza y sensibilizan a la gente con temas pues, ecológicos, con los animales, cuidar los animales, bueno, muy interesante. Os invito a verlos. Sin autor es un tema de audiovisual, o sea que vamos a tratar de revolución social a través del cine, y Cross Border Project, lo habéis visto, es teatro. Y os quería enseñar un vídeo para añadir a la lista, que son esa gente Boa Mistura, que algunos conocéis seguramente, que habéis visto, y ellos lo tratan a través del graffiti. Y no sé si os suena un vídeo en las que pintan en Brasil las favelas con palabras y es muy interesante. Aquí es otro que está en Panamá en 2014, si no me equivoco, que se llama Pensar y Sentir. Y aquí os dejo el vídeo.
Bueno, eso era bonito, eso menos, pero eso es la realidad. Que lo queramos o no, es lo que vamos a dejar o que lo que estamos dejando a nuestros niños y es lo que hay. Entonces, yo creo que quizás tendríamos que pensar herramientas para ayudar a nuestros niños a encontrar el camino, ¿no? Quizás es el real objetivo de la educación, de los padres, de los abuelos, de los animadores, de los artistas, de vosotros. Nunca dejemos de preguntarnos por qué, preguntarnos cosas, tener pasión en lo que hacemos. El mundo es nuestro, nunca dejamos de pensar, de crear, de innovar. Muchas gracias.